corriendo hacia una importante negociación con inversionistas franceses. El chofer apenas alcanzó a reaccionar cuando vio a una niña parada en medio de la carretera. Llevándosela consigo, el millonario pensó que era muda, porque la pequeña no podía pronunciar ni una sola palabra. Pero cuando las negociaciones llegaron a un punto muerto, la niña dijo una única frase en un francés impecable. Mateo González Ramírez era un hombre sencillo, originario de un pequeño pueblo. Sin embargo, gracias a su determinación y a su mente analítica, había logrado construir un exitoso negocio agrícola. Todos lo conocían como una persona bondadosa y sincera, siempre dispuesta a ayudar. Mateo abrió los ojos lentamente mientras los primeros rayos de sol se colaban a través de las gruesas cortinas de la recámara. Se estiró, sintiendo un agradable cansancio en los músculos después del día anterior en el rancho, y estaba a punto de darse la vuelta cuando su olfato captó algo absolutamente mágico. El aroma de pan recién horneado flotaba desde algún lugar de la casa, envolviéndolo y atrayéndolo. Mateo reconocería ese olor entre 1000 empanadas de guayaba, la especialidad de Valentina, que solo preparaba en ocasiones muy especiales. Se sentó de golpe en la cama, completamente despierto. Su cumpleaños. Hoy cumplía 38 años. Mateo sonrió para sus adentros. Parecía que apenas ayer era aquel muchacho de pueblo que soñaba con tener su propio negocio, y ahora era dueño de un próspero rancho que suministraba productos orgánicos a los mejores restaurantes de la región. Sin perder tiempo, se levantó de la cama, se puso unos pantalones de pijama y una camiseta, y se dirigió a la cocina. Con cada paso, el aroma se volvía más intenso, más dulce, más tentador. Mateo ya se imaginaba mordiendo una de esas empanadas, sintiendo el relleno caliente de guayaba quemarle la lengua, el hojaldre crujiente derritiéndose en su boca. En la cocina reinaba la actividad. Valentina, vestida con un sencillo vestido floreado y el delantal que Mateo le había regalado en la Navidad pasada, oficiaba junto a la estufa. Su cabello castaño estaba recogido en un chombo despeinado del que se escapaban algunos mechones rebeldes. Tarareaba en voz baja una vieja canción, el bolero que habían bailado en su boda hacía 7 años. Mateo se quedó un instante en el umbral, simplemente observando a su esposa. Incluso después de tantos años juntos, ella todavía despertaba ese sentimiento en él. Un calor en el pecho, el deseo de abrazarla y no soltarla jamás. Valentina era su apoyo, su brújula, su hogar. Se acercó sigilosamente por detrás y la rodeó por la cintura. «Buenos días, mi amor», le susurró al oído y le dio un beso en la mejilla. Valentina se sobresaltó, pero al instante se relajó en sus brazos. «Buenos días», giró la cabeza y le sonrió con esa sonrisa que siempre le aceleraba el corazón a Mateo. «Qué susto me diste». «Perdón, no era mi intención». Mateo apoyó la barbilla en su hombro. «¿Y qué huele tan delicioso?». «Me despertó el aroma. Literalmente me sacó de la cama». «Tus empanadas favoritas», respondió Valentina con un dejo de orgullo en la voz. No podía dejar al festejado sin su postre preferido. «Además, hoy es un día muy importante». «¿Importante?», repitió Mateo, separándose un poco. «Bueno, un cumpleaños normal, pero dices lo mismo todos los años». «Este año es especial», dijo Valentina enigmáticamente, «pero todo a su tiempo. Primero, las empanadas». Tomó unas agarraderas y abrió el horno. De él salió una nube de calor y un aroma aún más intenso que casi mareó a Mateo. Valentina sacó con cuidado la charola, donde reposaban 2 docenas de empanadas perfectamente doradas. La masa era de un color oro, y en algunos lugares donde el relleno se había escapado, se veían gotitas de jugo de guayaba caramelizado. «Feliz cumpleaños, cariño». Los ojos de Valentina brillaban al mirar a su esposo. «Te deseo salud, éxito en tus negocios y que todos tus sueños se hagan realidad». «Gracias, mi vida». Mateo no pudo resistirse y se lanzó de inmediato por una empanada. La tomó, pero enseguida empezó a pasarla de una mano a otra, soplándole. «¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Está que quema». Valentina soltó esa risa cristalina que Mateo tanto amaba. «Pues claro que está caliente. La acabo de sacar del horno. Ten un poco de paciencia. Deja que se enfríe». «No puedo esperar», masculló Mateo, sin dejar de hacer malabares con la empanada. «Es mi cumpleaños. Tengo derecho a la primera empanada mientras está caliente». «Qué terco», negó Valentina con la cabeza, pero en su voz no había ni una pizca de reproche, solo ternura. Finalmente, Mateo pudo darle una mordida. La masa era, en efecto, perfecta, crujiente por fuera y suave por dentro. Y el relleno de guayaba, agridulce y aromático.
explotó en su boca con un festín de sabores. Dios. Esto es increíble, murmuró con la boca llena. Vale. Te superaste a ti misma. En serio. Son las mejores empanadas que has hecho en tu vida, ¿verdad? Valentina, claramente complacida con el cumplido, dijo. Probé una nueva receta para la masa. Le agregué un poco de mantequilla y una cucharada de miel. Pensé que le daría un toque interesante. Eres una maga. Mateo tragó y fue por una segunda empanada. Pero Valentina le dio una palmada juguetona en la mano. Espera, lo detuvo. No todo de golpe. Además, eso no es todo. ¿No es todo? Mateo la miró. Extrañado. Oh sí. ¿Hay algo más además de estas divinas empanadas? Tengo un regalo más importante para ti. De repente, Valentina se puso seria, aunque una sonrisa jugaba en las comisuras de sus labios. Vaya. Mateo sintió que su corazón latía un poco más rápido. Algo en el tono de Valentina, en su mirada, le decía que estaba a punto de suceder algo trascendental. ¿Y cuál es? Valentina se secó las manos en el delantal y se dirigió a uno de los cajones de la cocina. Sus movimientos eran un poco nerviosos, emocionados. Abrió el cajón y sacó una pequeña caja envuelta con un lazo de satén azul. La caja era del tamaño de la palma de su mano, y Mateo no tenía ni idea de lo que podría contener. Ábrela, Valentina le tendió la caja. Y Mateo notó que sus manos temblaban ligeramente. Pero primero siéntate. Por favor. Vale. Me estás asustando, confesó Mateo. Pero obedientemente se sentó en una silla junto a la mesa de la cocina. ¿Qué es tan importante? Ábrela y lo sabrás. En la voz de Valentina se oía impaciencia. Mateo tomó la caja. Desató lentamente el lazo y quitó la tapa. Dentro, sobre un suave forro blanco, había una pequeña prueba. A Mateo le tomó unos segundos procesar lo que estaba viendo. 2 líneas bien marcadas. Una prueba de embarazo positiva. El tiempo pareció detenerse. Mateo miraba la prueba. Incapaz de moverse. Incapaz de respirar. Su cerebro intentaba procesar la información a toda velocidad. 2 líneas. ¿Es en serio? Levantó bruscamente la mirada hacia su esposa y vio que los ojos de ella se llenaban de lágrimas. ¿Estás embarazada? Vale, dime que no es una broma. Sí, mi amor. La voz de Valentina temblaba de emoción. Vamos a tener un bebé. Me enteré hace 3 días. Quería decírtelo antes. Pero decidí que tu cumpleaños era el mejor momento. Mateo no recordaba cómo se había levantado de la silla. Lo siguiente que supo fue que tenía a Valentina en brazos y la hacía girar en el aire, justo en medio de la cocina, entre la mesa y la estufa. Valentina soltó un gritito de sorpresa, lo rodeó con los brazos por el cuello y se echó a reír entre lágrimas. «Cuidado, las empanadas», exclamó ella. Pero Mateo solo la apretó más fuerte contra sí. «Al diablo con las empanadas». Se rió. «Vamos a tener un bebé». «Vale, un bebé. Voy a ser papá». «Lo serás», confirmó Valentina cuando Mateo por fin la bajó al suelo. «El mejor papá del mundo». «Lo sé». Mateo le tomó el rostro entre las manos y la besó. Un beso largo y tierno en el que volcó todo su amor, toda su alegría, todas sus esperanzas. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. «Llevaba tanto tiempo soñando con esto», susurró Mateo. «Llevábamos tanto tiempo intentándolo». «Lo sé». Valentina le acarició la mejilla. «Pero lo logramos, por fin lo logramos. El doctor dijo que todo va bien. Apenas tengo como 6 semanas». «6 semanas», repitió Mateo, como si saboreara las palabras. «Eso significa que para el verano, para principios de verano tendremos un bebé. Probablemente para junio», asintió Valentina. «Imagínate. Verano. Calorcito. Traeremos al bebé aquí, a nuestra casa. Tendremos que convertir el cuarto de huéspedes en el cuarto del bebé». Mateo ya estaba haciendo planes. Comprar una cuna, una carriola, juguetes de Dios mío. «Hay tanto que hacer. Tenemos tiempo», lo tranquilizó Valentina. Se quedaron de pie, abrazados, simplemente disfrutando el momento. Afuera, los pájaros cantaban. El sol inundaba la cocina con una luz suave y, sobre la mesa, se enfriaban las empanadas de guayaba. Mateo se sentía el hombre más feliz del mundo. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Creo que este es el mejor cumpleaños de mi vida y el mejor regalo que he recibido jamás». «Me alegro», sonrió Valentina. «Me alegro mucho de haberte podido dar esta alegría». Se sentaron a desayunar. Mateo devoraba una empanada tras otra, incapaz de parar, y al mismo tiempo bombardeaba a su esposa con preguntas.
¿Cómo se sentía? ¿Tenía náuseas? ¿Necesitaba algo? ¿Quería que fuera corriendo a la tienda? Valentina respondía a todo pacientemente, riéndose de su preocupación. Mateo, cálmate, dijo al final. Todo está bien. Me siento de maravilla. Bueno, en las mañanas tengo un poco de náuseas. Pero es normal. El doctor dijo que se pasará al final del primer trimestre. ¿Y las vitaminas? Necesitas vitaminas, ¿verdad? Continuó Mateo, preocupado. Sí, ya empecé a tomarlas. El doctor me explicó todo. Me dio una lista de lo que puedo y no puedo hacer. Por favor, no te preocupes tanto. Mateo se sirvió un café. Luego miró la taza y frunció el ceño. Tú ya no puedes tomar café. Oh sí, sí puedo. Pero muy poquito, respondió Valentina. De todas formas, ya me cambié al té de manzanilla. Me siento más tranquila así. Discutieron sobre la velada que se avecinaba. Mateo había planeado una celebración modesta para su cumpleaños. Unos cuantos amigos cercanos. Socios del negocio. Una cena. Quizás un poco de música. Entonces, hoy vendrán Sergio y Tatiana, enumeraba Mateo, Javier con su familia, y otras 5 personas de la empresa. ¿Crees que con 10 personas sea suficiente? Más que suficiente, asintió Valentina. Prepararé tu birria favorita. Ensaladas. Estas empanadas, eso sí. Por ahora no le digamos a nadie que estamos esperando un bebé, propuso de repente Valentina. Mateo la miró interrogante. ¿Por qué? Se sorprendió. ¿No es una excelente razón para compartir nuestra alegría? Esperemos un poco más, pidió Valentina. Al menos hasta que termine el primer trimestre. Ese es como una superstición. No, no. Lo entiendo, aceptó Mateo rápidamente. Si así te sientes más tranquila. Esperaremos. Será nuestro pequeño secreto. Aunque, sinceramente, no sé cómo voy a poder callármelo. Me dan ganas de gritarlo a los 4 vientos. ¿Aguantarás? Sonrió Valentina. Por mí y por nuestro bebé. Por ustedes dos. Soy capaz de todo, dijo Mateo con seriedad. Conversaron un poco más sobre los detalles del evento de la noche. Valentina hizo una lista de las cosas que había que comprar. Mateo sugirió pedir un buen vino. Aunque él no era un gran aficionado al alcohol, los invitados seguramente lo apreciarían. Hablaron de dónde poner las sillas adicionales, qué música poner, si debían poner la mesa en el comedor o era mejor organizar un buffet. Mateo miró el reloj y suspiró. Tengo que irme arreglando, dijo con pesar. La junta con los franceses es a las 11. No puedo llegar tarde. Es una negociación muy importante. Lo sé, asintió Valentina. Me contaste. Quieren invertir en la expansión del rancho, ¿verdad? Sí. Podría ser un gran avance para nosotros, dijo Mateo con entusiasmo. Si aceptan, podríamos duplicar la producción. Entrar al mercado europeo. Sería un paso de gigante. Entonces ve. No te demores. Valentina se levantó y lo besó. Todo saldrá bien. Confío en ti. Mateo la abrazó, apretándola contra sí, sin querer soltarla. ¿Crees que sea niño o niña? Le susurró al oído. No lo sé, confesó Valentina, pero tengo la intuición de que será una niña. Una niña, repitió Mateo. Soñador. Una pequeña princesa. La cargaré en mis brazos y la protegeré del mundo entero. La protegerás de todo, coincidió Valentina. Ahora vete, que se te va a hacer tardísimo. Mateo se dirigió a la recámara para ponerse un traje. Mientras se vestía, sus pensamientos saltaban de la inminente negociación a la noticia que acababa de recibir. Un bebé. Iban a tener un bebé. Esa idea lo reconfortaba por dentro. Lo hacía sonreír mientras se miraba en el espejo. Salió de la habitación ya con un impecable traje azul oscuro, camisa blanca y corbata. Valentina lo esperaba en la entrada con un pequeño recipiente en las manos. ¿Qué es esto?, preguntó Mateo. Empanadas, sonrió ella. Te puse unas para llevar, por si te da hambre entre juntas. Piensas en todo. Mateo tomó el recipiente y volvió a besar a su esposa. Gracias. Mi vida. Intentaré volver temprano para ayudarte con los preparativos. No te apures, dijo Valentina, restándole importancia con un gesto. Yo puedo sola. Lo importante es que las negociaciones salgan bien. Mateo se puso los zapatos. Tomó su portafolio. En el último momento, se giró hacia su esposa. Vale, te amo. Y amo a nuestro bebé, aunque por ahora sea del tamaño de un chícharo. Nosotros también te amamos. Sus ojos volvieron a brillar con lágrimas. Mateo salió de la casa. En el patio ya lo esperaba su chofer.
Saludó a Javier y se quedó pensando en cómo cambiaría su vida a partir de ahora. Porque ahora, su familia iba a crecer. Mateo iba sentado en el asiento trasero de su coche negro, revisando en la tableta la presentación para los inversionistas franceses. Cifras, gráficos, proyecciones, todo tenía que ser perfecto. Esa reunión podía cambiarlo todo. Javier, su chofer, a ratos, su asistente en los asuntos del rancho, conducía por la carretera que llevaba a la ciudad. Javier, ¿crees que lleguemos a tiempo?, preguntó Mateo, sin apartar la vista de la pantalla. Tenemos unos 20 minutos de margen. Don Mateo, respondió Javier, mirando por el retrovisor. Si no hay tráfico, llegamos sin problema. Perfecto, asintió Mateo. ¿Sabes? Hoy estoy que no quepo de la felicidad. La mañana ha sido increíble. Las empanadas de la señora Valentina, sonrió Javier. No solo eso. Mateo estuvo a punto de contarle la gran noticia, pero recordó el pacto con su esposa. Bueno, luego te cuento. Ahora lo importante son estos franceses. Si aceptan invertir, vamos a pasar a otro nivel. Confío en usted, dijo Javier. Nunca ha perdido una negociación importante. Mateo sonrió. Javier llevaba trabajando con él 5 años y, en ese tiempo, se había convertido en más que un simple chofer. Era un verdadero amigo. Confiable, leal, siempre dispuesto a ayudar. Gente así era difícil de encontrar. La carretera serpenteaba entre campos de cultivo y pequeñas arboledas. El sol iluminaba los árboles con sus hojas amarillentas, creando un paisaje que parecía una pintura impresionista. A Mateo le encantaba ese camino. Le recordaba de dónde venía, sus raíces. El trayecto por la ciudad se volvió tenso debido a la gran cantidad de coches. De repente, Javier frenó en seco. Mateo casi deja caer la tableta. ¿Qué pasó?, preguntó alarmado. Dios santo, ¿qué haces sola aquí? En la voz de Javier había preocupación. Mateo levantó la vista y vio algo que le encogió el corazón. A un lado de la carretera estaba una niña pequeña. Tendría unos 6 o 7 años, no más. El cabello oscuro, alborotado, llevaba un vestido rosa, una chamarra y unos tenis blancos cubiertos de lodo. Pero lo que más impactó a Mateo fue la expresión de su rostro, una mezcla de desconcierto y miedo absoluto. Para el coche, ordenó Mateo, abriendo ya la puerta. Rápido. Javier se orilló. Mateo saltó del coche y se acercó con cautela a la niña. Ella permanecía inmóvil, mirándolo con los ojos muy abiertos. Mateo se agachó para quedar a su altura. Hola, pequeña, dijo con suavidad. ¿No estás herida? ¿Todo bien? La niña guardaba silencio. Miraba a Mateo, pero parecía mirar a través de él. En sus ojos se leía el pánico. ¿Cómo te llamas?, intentó de nuevo Mateo, pero la niña solo lo miraba asustada, sin decir una palabra. Javier se acercó. ¿A lo mejor se perdió?, sugirió. ¿O se escapó de algún lado? No lo sé. Mateo miró a su alrededor. Se volvió de nuevo hacia la niña. ¿Y dónde están tus papás?, preguntó lo más dulce que pudo. Tu mamá, tu papá, ¿dónde están? La niña seguía sin hablar. Mateo notó que temblaba, ya fuera de frío o de miedo. Se quitó el saco y se lo puso sobre los hombros. El saco le quedaba enorme a la pequeña. Casi le llegaba al suelo, pero al menos la abrigaría un poco. Vamos a subirla y averiguamos en el camino, propuso Mateo, levantándose. No podemos dejar a una niña sola en la carretera. ¿Y si está en peligro? De acuerdo, asintió Javier. Solo que, ¿qué hacemos con los franceses? Llegaremos tarde si nos ponemos a buscar a la policía o a sus papás. La llevamos con nosotros, dijo Mateo con determinación. Mientras vamos en camino, intentaré hablar con ella. Quizá me cuente algo. Le tendió la mano a la niña. Ven con nosotros. Te vamos a ayudar. Te prometo que encontraremos a tus papás. La niña miró la mano extendida. Luego el rostro de Mateo. Dudó un segundo. Y después, lentamente, puso su manita fría en la mano cálida de él. Mateo la guió con cuidado hacia el coche. Javier abrió la puerta trasera y Mateo ayudó a la niña a subir. Se sentó a su lado, y Javier volvió al volante. Vámonos, dijo Mateo. El tiempo se nos acaba. El coche se puso en marcha de nuevo. Mateo observaba atentamente a la niña. Estaba sentada, encogida, abrazándose a sí misma y mirando por la ventana. Su cara estaba pálida y sus ojos parecían demasiado grandes para su pequeño rostro. Escucha, empezó Mateo, tratando de hablar con la mayor calma posible. Entiendo que estés asustada.
pero queremos ayudarte. ¿De verdad? ¿Podrías decirnos algo? ¿Cómo te llamas? Silencio. La niña ni siquiera giró la cabeza. Está bien. Mateo no se rindió. Probemos de otra forma. Si no puedes hablar, quizá puedas asentir o negar con la cabeza. ¿Te perdiste? Ninguna reacción. Mateo frunció el ceño. Quizá de verdad no podía hablar. O estaba tan asustada que había entrado en shock. Javier, lo llamó. ¿Tienes agua? En la guantera debe haber una botella, respondió Javier. Mateo se inclinó. Abrió la guantera y sacó una pequeña botella de agua mineral. Desenroscó la tapa y se la ofreció a la niña. Toma un poco, le dijo. Te sentirás mejor. La niña miró la botella, pero no la tomó. Mateo suspiró. La situación era complicada. Por un lado, no podía dejar a la niña en la carretera. Por otro, el tiempo premiaba y los franceses no iban a esperar. De repente, su teléfono sonó. Miró la pantalla. Era Valentina. Sí, mi amor, respondió, intentando que su voz no sonara tensa. Hola, cariño. La voz de Valentina sonaba animada. Ya vas muy lejos. Ya casi llegamos, mintió Mateo, no queriendo preocupar a su esposa. ¿Pasó algo? No, no. Todo bien, le aseguró Valentina. Solo quería recordarte lo de las empanadas. Dale una a Javier. Mateo recordó el recipiente que Valentina le había dado por la mañana. Gracias. Mi vida. Qué oportuna. Sacó el recipiente. Por cierto, ¿cómo te sientes? ¿No estás muy nerviosa por la reunión? Todo en orden, la tranquilizó Mateo. ¿Y tú y nuestro bebé cómo están? Todo bien. Se escuchó una sonrisa en la voz de Valentina. Los dos estamos perfectamente. Ve a tu reunión y demuéstrale a esos franceses de lo que eres capaz. Lo intentaré, prometió Mateo. Te amo. Y yo a ti. Nos vemos en la noche. Mateo guardó el teléfono y tomó el recipiente que estaba en el asiento de al lado. Lo abrió. El aroma a guayaba y masa recién hecha inundó el interior del coche. Dijo Javier desde el asiento del conductor. ¡Qué rico huele! Valentina se lució, coincidió Mateo. Miró a la niña y vio que, por fin, había girado la cabeza. Miraba las empanadas con un interés que no podía ocultar. ¿Quieres? Le preguntó Mateo, ofreciéndole una. La niña dudó unos segundos. Y luego, lentamente, la tomó. Le dio un pequeño mordisco. Masticó. Y de repente su rostro cambió. El miedo retrocedió, reemplazado por la sorpresa y algo parecido al placer. Se comió la empanada entera, rápidamente, como si temiera que se la quitaran. ¿Está rica? Sonrió Mateo. La niña lo miró y asintió apenas perceptiblemente. Fue la primera reacción que obtenía de ella. Y a Mateo le volvió el ánimo. ¿Quieres otra? Otro asentimiento. Mateo le dio una segunda empanada. Mientras la niña comía, intentó de nuevo hacerla hablar. ¿Así que te gustan las empanadas? Empezó. Las hizo mi esposa. Cocina muy bien. ¿Tu mamá sabe hacer empanadas? Silencio. La niña terminó la segunda empanada, pero seguía sin decir una palabra. Don Mateo, dijo Javier. No deberíamos pasar por la policía o llamarles. Vamos a llegar a la reunión, decidió Mateo. Ya casi no hay tiempo. Y allá vemos qué hacemos. A lo mejor en este rato dice algo. Se volvió hacia la niña. Escucha. Entiendo que tengas miedo, pero no te vamos a hacer nada malo. ¿Ves a ese señor que va manejando? Es Javier. Él tiene 3 hijos, 2 niñas y un niño. Es un buen hombre. Y yo también lo soy. Solo queremos ayudarte a encontrar a tu familia. La niña miró a Javier. Y luego de nuevo a Mateo. En sus ojos todavía se leía la desconfianza. Pero el miedo agudo se había ido. Toma, Javier, recordó Mateo, pasándole una empanada al conductor. Si vas a venir en la noche con tu familia, ¿verdad? ¿No cambiaste de planes? Claro que vamos, sonrió Javier. Mi esposa ya está preparando una ensalada especial. Dice que es una sorpresa. Y los niños no pueden esperar. Lo quieren mucho. Don Mateo. Yo también los quiero, confesó Mateo. Sobre todo a la pequeña María. Es tan graciosa. Siempre me pregunta por los animales del rancho. La conversación lo distrajo unos minutos de la tensión. Luego, Mateo sacó el teléfono y revisó el último mensaje del traductor. Antonio Sánchez había prometido estar a tiempo y ya esperaba en el restaurante donde sería la negociación. Llegamos, anunció Javier, estacionando el coche frente a un elegante edificio en el centro de la ciudad. Mateo miró a la niña. ¿La dejo en el coche?
No, ni pensarlo. ¿Pero llevarla a una reunión de negocios? Javier, ¿tú tienes pendientes en la ciudad? Preguntó Mateo. Sí, tengo que pasar al almacén a recoger unos documentos. Y luego al banco, enumeró Javier. Entonces no puedes quedarte con ella en el coche, constató Mateo. Me temo que no. Don Mateo. Disculpe. Mateo miró el reloj. Faltaban 5 minutos para la reunión. Tenía que tomar una decisión de inmediato. Está bien, suspiró. ¿Vienes conmigo? Pequeña, solo compórtate y no hagas ruido. Sí. Salió del coche y le abrió la puerta a la niña. Ella salió, todavía envuelta en su saco, que arrastraba por el suelo. Mateo la tomó de la mano y se dirigieron a la entrada del restaurante. Adentro. El ambiente era cálido y acogedor. Los recibió un capitán con un traje impecable. Señor González, dijo. Sus invitados ya lo esperan en un salón privado. ¿Por aquí? Por favor. Mateo apretó más fuerte la mano de la niña y siguió al capitán. Atravesaron el salón principal del restaurante, donde los comensales estaban sentados en sus mesas, y llegaron a una pequeña sala privada con una gran mesa. Sentados ya había 4 hombres con trajes de negocios, la delegación francesa, y a su lado, el traductor Antonio Sánchez, un hombre de unos 50 años con sienes canosas. Bonjour, saludó Mateo, usando una de las pocas palabras en francés que conocía. Los franceses se levantaron para saludarlo, pero sus miradas se posaron de inmediato en la niña que estaba junto a Mateo, agarrada de su mano. Les pido una disculpa por esta situación tan inusual, comenzó a decir Mateo, y Antonio empezó a traducir de inmediato. Encontramos a esta niña en la carretera. Se perdió y no podía dejarla sola. Espero que lo entiendan. Los franceses intercambiaron miradas, pero luego el que parecía el líder, un hombre con una barba cuidadosamente recortada, asintió. Eso habla muy bien de su carácter. Monsieur González, tradujo Antonio sus palabras. Un hombre que se preocupa por los niños merece respeto. Gracias, exhaló Mateo. Aliviado. Entonces, empecemos. Sentó a la niña en una silla a su lado y abrió su tableta. Las siguientes 2 horas transcurrieron en intensas negociaciones. Mateo habló de su proyecto de expansión del rancho. Mostró gráficos, estadísticas, proyecciones de ganancias. Planeamos lanzar una producción de ciclo completo de productos de granja, decía, mientras Antonio traducía. Los productos orgánicos están ganando popularidad no solo aquí, sino en toda Europa. Es un mercado en crecimiento con un potencial enorme. Los franceses escuchaban atentamente, hacían preguntas, tomaban notas. Mateo sentía que la conversación iba por buen camino, pero algo no terminaba de encajar. El principal inversionista, Monsieur Dupont, parecía escéptico. Tenemos nuestras dudas, tradujo Antonio sus palabras. Este mercado es impredecible. ¿Cómo puede garantizar el retorno de la inversión? No puedo dar una garantía del 100%, respondió Mateo con honestidad, pero puedo mostrarles nuestra trayectoria. En los últimos 5 años, hemos crecido un 300%. Tenemos una base de clientes estable, una excelente reputación. Y lo más importante, tenemos algo que las grandes corporaciones no tienen, alma en lo que hacemos. Antonio tradujo, pero Dupont negó con la cabeza. El alma está muy bien, Monsieur González, pero los inversionistas necesitan cifras, no emociones. La conversación había llegado a un punto muerto. Mateo sentía que el acuerdo se le escapaba de las manos. Se había preparado durante semanas para esa reunión. Contaba con ella. Había hecho planes. Y ahora, todo se estaba desmoronando. De repente, la niña, que había estado callada e inmóvil todo ese tiempo, dijo algo en un francés perfecto. Su voz fue baja, pero todos en la sala la escucharon. Los franceses se quedaron helados. La miraron con asombro. Dupont se inclinó hacia adelante. ¿Qué ha dicho? Se dirigió directamente a la niña, ignorando al traductor. La niña repitió su frase, esta vez un poco más fuerte. Los franceses se miraron entre sí y, de repente, los 4 empezaron a sonreír. Dupont incluso se rió a carcajadas. ¿Qué está pasando?, preguntó Mateo desconcertado, mirando a Antonio. ¿Qué les dijo? Antonio parecía igual de perplejo. No entendí del todo. Habló muy rápido. Mateo se inclinó hacia la niña y le preguntó en un susurro. ¿Qué les dijiste? La niña lo miró y, por primera vez, sonrió. Era una sonrisa tímida, insegura, pero una sonrisa al fin.
Les dije que los invita a su fiesta de cumpleaños y que les va a dar de las empanadas tan ricas que me dio en el coche. Las empanadas más ricas que he probado en mi vida. Mateo se quedó mirándola, sin poder creer lo que oía. Así que, después de todo, sí podía hablar y, por lo visto, dominaba el francés. ¿Y aceptaron?, preguntó con cautela, temiendo creer en semejante giro de los acontecimientos. Sí, asintió la niña. Monsieur Dupont dijo que un hombre que hornea esas empanadas y ayuda a niños perdidos. Seguro no los va a engañar con las inversiones. Mateo sintió una ola de alivio, alegría y perplejidad recorrerlo todo a la vez. Miró a los franceses. Dupont le tendió la mano por encima de la mesa. Estamos de acuerdo, Monsieur González, dijo en inglés. Y estaremos encantados de asistir a su fiesta de cumpleaños. Mateo le estrechó la mano, todavía sin asimilar del todo lo que había sucedido. Los otros franceses también le tendían la mano, felicitándolo, sonriendo. Llame a su esposa y dígale que tendrá muchos invitados, dijo la niña en voz baja, sonriendo de nuevo. Mateo la miró, a esa pequeña criatura que unas horas antes estaba parada en medio de la carretera, asustada y muda. Y ahora, acababa de salvar el acuerdo más importante de su vida. Gracias, le susurró. Muchísimas gracias. Mateo salió del restaurante, llevando a la niña de la mano. El viento otoñal le alborotaba el cabello, y ella, instintivamente, se apretó más contra él. Se detuvo en la acera, sacó el teléfono y marcó el número de Valentina. Mientras sonaban los tonos de espera, Mateo miraba a la niña a su lado. Ya no parecía la pequeña asustada y perdida que habían encontrado en la carretera. En sus ojos había un brillo vivaz, e incluso sonreía ligeramente mientras observaba los escaparates de las tiendas y la gente que pasaba. Bueno, mi amor, se oyó la voz de Valentina. Vale, mi vida, empezó Mateo, y él mismo se sorprendió de lo emocionada que sonaba su voz. Tengo noticias. En la noche vamos a tener 5 invitados más. No, espera, 6 personas más de las que planeamos. Hubo una pausa en la línea. ¿Cómo?, dijo finalmente Valentina. No entiendo. Mateo, habíamos quedado en 10 personas como máximo. Eso serían 16. Sí, exactamente, confirmó Mateo, consciente de que la noticia sonaba bastante inesperada. Vale, necesito tus empanadas. Muchas empanadas. Mateo, explícame bien. En la voz de su esposa se notaba la preocupación. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son esos invitados extra? Van a venir los inversionistas franceses, comenzó a explicar Mateo. Son 4, más el traductor. Antonio Sánchez y una niña muy especial. ¿Una niña? La sorpresa en la voz de Valentina se intensificó. ¿Qué niña? Es una larga historia. Mateo miró a la pequeña, que esperaba pacientemente a que terminara la llamada. Te la contaré cuando llegue. Lo importante es que todos vienen, y es gracias a ella. Vale. Esta niña literalmente salvó el acuerdo. ¿Puedes creerlo? Sinceramente. No, se rió Valentina. Pero si tú lo dices está bien. Yo me encargo. Hornearé más empanadas. Prepararé más comida. ¿A qué hora llegan? En 1 hora. 1 hora y media, respondió Mateo. Todavía tengo que arreglar un par de cosas. Te amo. Y yo a ti. Los espero a los 2. Mateo guardó el teléfono y se agachó frente a la niña para que sus ojos quedaran al mismo nivel. El sol le iluminaba el rostro, y por fin pudo verla bien. Tenía unos expresivos ojos cafés, una nariz ligeramente respingada y el cabello oscuro, que ahora lucía bastante despeinado. Escucha, empezó con suavidad. Todo el camino pensé que eras muda. No dijiste nada en el coche. No respondías mis preguntas. Y de repente, hablas en francés y me salvas un negocio. Entonces, ¿cómo te llamas? Carolina, respondió la niña, y su sonrisa se hizo más amplia. Y usted se llama Don Mateo. Escuché cómo lo llamaba el señor que iba manejando. Solo Mateo, la corrigió. O tío Mateo. Si quieres. Carolina. Qué nombre tan bonito. Y poco común. Y las empanadas de verdad estaban muy ricas, dijo ella. Igual que las que hacía mi abuela cuando todavía vivía. Mateo sintió una punzada de compasión. Le puso una mano en el hombro. ¿Y de dónde sabes francés?, le preguntó. No cualquier niño de tu edad puede hablar un idioma extranjero con tanta fluidez. Llegamos de Francia esta mañana, empezó a explicar Carolina. Y su voz se volvió más baja, más triste. Vivimos allá con mi mamá casi 3 años. 2 años y 10 meses.
para ser exactos. ¿Y vivían allá así nomás? ¿O había alguna razón? Indagó Mateo con cuidado. Mi mamá se iba a casar con el tío Marcel, dijo Carolina. Era muy rico y muy guapo. Tenía una casa grande con jardín y alberca. Y hasta perros. 2 perros grandes. Rex y Juke. Yo los quería mucho. Se quedó en silencio, mirando a lo lejos, claramente recordando. ¿Qué pasó? Preguntó Mateo suavemente. Se pelearon. Carolina se encogió de hombros. El tío Marcel quería que yo estudiara en un internado, donde los niños viven separados de sus papás. Y mi mamá no quiso. Se gritaron en francés. Pensaban que yo no entendía porque estaba en otro cuarto, pero lo oí todo. Y después de eso regresaron para acá. Sí. Ayer en la noche mi mamá dijo que nos íbamos. Empacamos de noche y en la mañana volamos. Ni siquiera me despedí de Rex y de Juke. La voz de la niña tembló, y Mateo vio que sus ojos se llenaban de lágrimas. Oye, la abrazó. Todo va a estar bien, te lo prometo. Carolina sollozó y escondió la cara en su hombro. Mateo le acarició la cabeza, dejándola desahogarse. 1 minuto después, se separó, secándose las lágrimas con la manga de su saco, que todavía llevaba puesto. Perdón, murmuró. No tienes por qué disculparte, la tranquilizó Mateo. ¿Y dónde está tu mamá ahora? ¿Por qué estabas sola en la carretera? No sé dónde está mi mamá, confesó Carolina. Cuando llegamos a la casa, no había nadie. Nuestro departamento estaba vacío y frío. Mi mamá dijo que tenía que irse urgentemente a una entrevista de trabajo. Dijo que no nos quedaba nada de dinero. ¿Y te dejó sola? No. Le pidió a la vecina que me cuidara. A doña Gloria, la del departamento de enfrente, continuó Carolina. Mi mamá dijo que regresaría en un par de horas. Pero doña Gloria era muy mala. Mateo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con mala? ¿Te hizo algo? Me gritaba, dijo Carolina en voz baja. Decía que mi mamá era una irresponsable, que no se puede abandonar así a los hijos. Luego se puso a hablar por teléfono muy fuerte y se estaba peleando con alguien. Y yo me asusté y me escapé cuando se dio la vuelta. ¿Te escapaste del departamento? Sí. Salí corriendo al pasillo. Bajé las escaleras y empecé a correr por la calle. Carolina hablaba rápido, atropelladamente, como si reviviera el momento. Corrí y corrí. Y luego salí a la carretera donde había muchos coches. Y ahí, no sé, me cansé y me detuve. Y entonces llegaron ustedes. Mateo negó con la cabeza. Pobre niña, cuánto estrés había vivido en un solo día. El regreso de Francia, la pelea entre su madre y su prometido, el susto con la vecina, la huida. ¿Tienes el número de teléfono de tu mamá? Le preguntó. Tenemos que llamarle. Seguro está muy preocupada. Sí. Carolina metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó un papel arrugado. Mi mamá me lo dio antes de irse. Me dijo que si pasaba algo, le llamara. En el papel estaba escrito un número de teléfono con una caligrafía irregular. Mateo tomó el papelito y marcó el número en su teléfono. Puso el altavoz para que Carolina también pudiera escuchar. Sonaron largos tonos. Mateo ya empezaba a pensar que nadie contestaría cuando, de repente, se escuchó una voz de mujer en la línea, entrecortada y agitada. Bueno, Carolina, mi amor, ¿eres tú? No, me llamo Mateo, dijo él con calma. Regina, ¿verdad? Sí, soy Regina. La mujer hablaba tan rápido que las palabras se atropellaban. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué le pasó? ¿Quién es usted? Si le hizo algo. Yo. Regina, por favor, cálmese, la interrumpió Mateo. No se preocupe. Su hija se escapó de la casa de la vecina, pero ahora está conmigo. Está bien. No le pasó nada. De verdad. Miró a Carolina y le asintió. La niña se acercó al teléfono. Mamá, es verdad. Estoy bien, dijo. Dios mío. Carolina. En la voz de Regina se oían sollozos. Me mataste del susto. Regresé con Gloria y ya no estabas. Me dijo que saliste corriendo y no pudo alcanzarte. Les llamé a todos. Ya iba a ir a la policía. Perdón, mamá, dijo Carolina. Apenada. Me asusté. Doña Gloria estaba gritando. Lo sé, mi vida. Regina intentaba calmarse. Ya me contó todo. No quería asustarte. Es que tuvo un día difícil y estaba hablando por teléfono con su hijo. Se pelearon. Pero eso no importa ahora. Lo importante es que estás viva y a salvo. Regina, intervino Mateo de nuevo. Permítame presentarme como es debido.
Me llamo Mateo González. Mi chofer y yo encontramos a Carolina en la carretera, de camino a una reunión de negocios. Estaba sola, asustada, y no podíamos dejarla ahí. Gracias. La voz de Regina temblaba. Muchísimas gracias. Usted no se imagina lo agradecida que estoy. ¿Dónde están? Voy a recogerla ahora mismo. Estamos en el centro, cerca del restaurante La Hacienda de los Reyes, respondió Mateo. Pero si no le molesta, me gustaría proponerle otra cosa. ¿Qué cosa? Preguntó Regina con cautela. Verá, hoy es mi cumpleaños, empezó a explicar Mateo. Y en la noche tendremos una pequeña celebración en casa. Carolina, ella me ayudó mucho hoy en un asunto importante. Se podría decir que salvó un trato muy valioso. Me gustaría invitarlas a ambas. Podría venir a nuestra casa, recoger a su hija y, si quiere, quedarse a cenar. No lo sé. Regina claramente dudaba. Es usted muy amable, pero somos completos desconocidos. Precisamente por eso se lo propongo, dijo Mateo con suavidad. Para que nos conozcamos y para que vea que no soy un secuestrador de niños, sino una persona normal que simplemente estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado. No creo que se pueda confiar así en extraños. ¿Usted quién es? Preguntó Regina directamente. Disculpe la franqueza, pero necesito saber a quién le estoy confiando a mi hija. Mateo se rió. Un ángel de la guarda, respondió. Al menos por hoy. Y ya en serio, soy dueño de un rancho agrícola. Casado, sin hijos por ahora. Aunque, sonrió, recordando la noticia de la mañana, pronto tendremos. Vivo en las afueras, en casa propia, es grande. Tengo 20 empleados. Puede buscar mi nombre en Google si quiere asegurarse de que no le miento. Hubo un silencio de unos segundos en la línea. Luego, Regina suspiró. Le creo, dijo. No sé por qué, pero le creo. Quizá porque Carolina se oye tranquila. Ella presiente a la gente. Mi niña, si usted fuera una mala persona, no estaría hablando con usted tan tranquila. Entonces, ¿está decidido? Se alegró Mateo. Le voy a mandar la dirección por mensaje. Venga como a las 6 de la tarde, si le parece bien. O antes si quiere. Espere, lo detuvo Regina. Tengo otra entrevista hoy en la tarde. A las 3. Es muy importante. Necesito el trabajo. Apenas ayer regresamos de Francia. Casi no nos queda dinero y hay que pagar las cuentas. Entiendo, asintió Mateo, aunque Regina no podía verlo. No se preocupe. Mi esposa cuidará de su hija. Tiene mucha experiencia con niños. Antes trabajaba como educadora en un kinder. Le prometo que Carolina estará bien. ¿Estás seguro? En la voz de Regina se oía la duda. No será una molestia. Totalmente seguro, la tranquilizó Mateo. Es más, Carolina nos hará un favor. Mi esposa lleva mucho tiempo soñando con tener un bebé. Y hoy, se calló, no queriendo revelar su secreto. En fin, le encantará pasar tiempo con su hija. Mamá, por favor, intervino Carolina. Quiero probar más de esas empanadas y ver la casa del tío Mateo. Regina se rió entre lágrimas. ¿Y cómo podría negarme si me lo pides así? Dijo. Está bien, señor González. Acepto, pero solo con la condición de que si Carolina quiere irse o se siente incómoda, me llame de inmediato. Por supuesto, prometió Mateo. Eso ni se diga. Entonces trataré de terminar la entrevista lo más rápido posible y voy para allá, dijo Regina. Mándeme la dirección. Ahora mismo se la envío. Mateo ya estaba tecleando el mensaje. Y Regina, suerte en la entrevista. De corazón deseo que la contraten. Gracias. Su voz se suavizó. Gracias por todo. Ni se imagina el favor que me ha hecho. Y lo contenta que estoy de que mi hija se haya encontrado con usted y no con otra persona. Nosotros también estamos contentos con este encuentro, sonrió Mateo. Nos vemos en la noche. Regina. Hasta la noche, respondió ella. Carolina, mi amor, pórtate bien. Hazle caso al tío Mateo y a su esposa. Y no te vuelvas a escapar. Por favor. Te lo prometo. Mamá, dijo Carolina. Te quiero. Y yo te quiero a ti. Mi niña. Mucho. Mucho. Mateo colgó y miró a Carolina. Se veía mucho más feliz que cuando la encontraron. Bueno, ¿nos vamos a mi casa? Le propuso. Para que conozcas a Valentina. Estoy seguro de que se llevarán muy bien. ¿Y puedo ayudarla a hacer empanadas? Preguntó Carolina con esperanza. Mi abuela me enseñó, pero hace mucho que no hago. Creo que a Valentina le encantará, se rió Mateo. Necesitamos muchas empanadas. Hoy tendremos la casa llena de invitados.
Tomó a la niña de la mano y se dirigieron al lugar donde Javier debía esperarlos. Mateo marcó el número del chofer. Javier, ya terminamos. ¿Dónde estás? Aquí cerca. Don Mateo, respondió Javier. Ya voy para allá. En 2 minutos. Esperaron en la acera y pronto apareció el conocido coche negro. Javier se estacionó y subieron, Mateo y Carolina en el asiento trasero. Y bueno, ¿cómo fue la negociación?, preguntó Javier, incorporándose al tráfico. Exitosa, respondió Mateo escuetamente, gracias a nuestra joven asistente. Por cierto, Javier, te presento oficialmente, ella es Carolina. Mucho gusto. Carolina, sonrió Javier, mirándola por el retrovisor. Me alegro de que todo haya salido bien. El gusto es mío. Tío Javier, respondió la niña educadamente, de camino a casa. Mateo le envió a Regina la dirección y un breve mensaje con la hora. Luego llamó a Valentina y le contó toda la historia, cómo encontraron a Carolina, su silencio, el francés, el acuerdo salvado, la llamada a su madre y la entrevista de trabajo. Tráela ya, dijo Valentina, y en su voz escuchaba una cálida sonrisa. Justo estoy amasando para otra tanda de empanadas. Si quiere ayudar, yo encantada. ¿Oíste? Mateo miró a Carolina. Valentina te invita a la cocina. Yupi, se alegró la niña. Y fue la primera vez en todo el día que Mateo escuchó en su voz una auténtica alegría infantil. El resto del camino transcurrió en una agradable conversación. Carolina les contaba sobre Francia, sobre la escuela donde estudiaba, los parques de París y la Torre Eiffel, a la que había subido con su mamá. Mateo escuchaba, sorprendido de lo inteligente y madura que era la niña. Cuando llegaron a la casa de Mateo, Carolina soltó una exclamación. ¿Esta es su casa?, preguntó maravillada. Es muy bonita. La casa de 2 pisos con grandes ventanales, rodeada de un jardín y árboles. Se veía realmente acogedora y atractiva. Mateo siempre se había sentido orgulloso de su hogar. Él mismo había participado en su diseño, poniendo su alma en cada detalle. Sí, esta es nuestra casa, dijo. Vamos, te presentaré a Valentina. Listo, asintió Carolina, agarrándolo fuerte de la mano. Salieron del coche y se dirigieron a la puerta principal. Mateo sentía como el día, que había comenzado con empanadas de guayaba y la feliz noticia de un bebé, se estaba convirtiendo en algo aún más especial y significativo. El destino lo había cruzado con esa pequeña niña por una razón. Estaba seguro de ello. El sol de la tarde descendía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. En casa de Mateo reinaba un ajetreo festivo. Valentina y Carolina ponían la mesa juntas, colocando platos y copas, doblando servilletas. La niña resultó ser una ayudante maravillosa, atenta, cuidadosa y, sorprendentemente, responsable para su edad. Carolina, pon estos platos aquí, indicó Valentina, señalando el extremo de la mesa. Y las copas de vino, más cerca del centro. Claro que sí, tía Vale, asintió la niña, llevando con cuidado una pila de platos. En las pocas horas que pasaron juntas, se habían hecho amigas. Valentina le enseñó a Carolina cómo darles la forma correcta a las empanadas, y la niña le contaba sobre Francia, la Torre Eiffel y cuánto extrañaba a los perros del tío Marcel. Valentina la escuchaba con interés, haciéndole preguntas de vez en cuando, y Carolina florecía bajo su cálida atención. Mientras tanto, Mateo iba de la cocina a la sala, revisando que todo estuviera listo. Ya se había cambiado a una camisa limpia y pantalones oscuros. Se había peinado e incluso se había puesto un poco de la loción que Valentina le regaló en su cumpleaños anterior. ¿El vino se está enfriando?, preguntó, asomándose al refrigerador. Sí, cariño. Todo bajo control, respondió Valentina, secándose las manos en el delantal. Deja de estar tan nervioso. Fácil para ti decirlo, murmuró Mateo. Vienen los inversionistas franceses. Y es mi cumpleaños. De repente, su teléfono sonó. Mateo miró la pantalla y frunció el ceño. Era Antonio Sánchez, el traductor. Bueno, Antonio, contestó, ¿ya vienes en camino? Don Mateo, tengo malas noticias. La voz del traductor sonaba culpable y contrariada. Tuve un accidente pequeño. Pero, ¿qué? Mateo sintió que el suelo se le movía. ¿Hablas en serio? ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. Gracias a Dios, le aseguró Antonio. Pero el coche se lo llevó la grúa. Y tengo que esperar a la policía. Hacer todo el papeleo. No voy a poder llegar a tiempo. Quizá en un par de horas. Pero no antes.
¿Un par de horas? Mateo cerró los ojos, intentando mantener la calma. Antonio, los franceses llegarán en 20 minutos. Lo entiendo, y lo siento muchísimo, se disculpaba el traductor. ¿Tal vez puedan posponer la reunión? No, es imposible. Mateo se pasó una mano por el cabello. Se quedaron en la ciudad especialmente para esta noche. No puedo decirles que se cancela todo. Entonces intente encontrar otro traductor, sugirió Antonio. Le puedo dar los contactos de un colega. En 20 minutos. Mateo sintió que el pánico le subía por la garganta. Eso es imposible. Bueno, gracias por avisar. Que te mejores, es decir, que resuelvas lo de los papeles. Colgó y se quedó de pie en medio de la cocina, mirando a un punto fijo. Valentina, que lo había estado observando, se acercó. ¿Qué pasó?, le preguntó, aunque por la cara de su esposo ya se imaginaba que las noticias no eran buenas. Se arruinó todo. Mateo se dejó caer en una silla y se cubrió la cara con las manos. ¿Te das cuenta? Los inversionistas llegarán de un momento a otro y yo no sé ni una palabra de francés. Más allá de Bonjour y Merci. ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Valentina se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. Ya se nos ocurrirá algo, intentó calmarlo. ¿A lo mejor alguno de los invitados sabe francés? Lo dudo, respondió Mateo sombríamente. Javier solo sabe español y un poco de inglés. Sergio y Tatiana. Igual. Los demás, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Yo los ayudaré. Se escuchó de pronto una voz de mujer a sus espaldas. Mateo se giró bruscamente. En el umbral estaba una mujer desconocida. Alta, esbelta, con el cabello oscuro recogido en un elegante chongo. Llevaba un vestido negro sencillo pero refinado y un saco ligero. La mujer parecía cansada, pero en sus ojos se leía una gran determinación. Usted salvó a mi hija, continuó, entrando en la cocina, y yo lo salvaré a usted. Llegó mi mamá. Un grito de alegría resonó desde la sala y, un segundo después, Carolina corría hacia la mujer con los brazos abiertos. Mi niña. Regina se arrodilló y abrazó fuerte a su hija. Dios mío, cómo te extrañé. Cuánto me preocupé. Perdóname. Mamá, susurró Carolina, escondiendo la cara en su hombro. Prométeme que no volverás a escaparte. Nunca. ¿Me oyes? Pase lo que pase, lo resolveremos juntas, pero tienes que estar a mi lado. Te lo prometo. Mamá, asintió la niña. No lo volveré a hacer. De verdad, de la buena. Regina la besó en la coronilla. Luego se levantó y se dirigió a Mateo y Valentina. Disculpen la interrupción, dijo, sonriendo ligeramente. Soy Regina, la mamá de Carolina. Hablamos por teléfono. Sí, claro. Mateo también se levantó. Mateo González. Mucho gusto en conocerla en persona. Y yo soy Valentina, se presentó su esposa, tendiéndole la mano. Su hija es un encanto. La pasamos muy bien juntas. Muchas gracias por cuidarla. Regina les estrechó la mano a ambos. Y por encontrarla en la carretera. Y por no llevarla a la policía, sino traerla aquí. Estoy en una deuda enorme con ustedes. No hay de qué, dijo Mateo, restándole importancia. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, no cualquiera, replicó Regina. Créame. Lo sé. Pero escuché que tienen un problema con el traductor. Sí, tuvo un accidente, suspiró Mateo. Ahora llegarán los inversionistas franceses y no habrá nadie que pueda comunicarse con ellos. Pues para eso estoy yo aquí, sonrió Regina. Trabajé como traductora durante 15 años. Estudié en la Sorbona. Viví en Francia. El francés es como mi lengua materna. Así que, si no le molesta, seré su traductora esta noche. Mateo se quedó mirándola, sin poder creer lo que oía. ¿En serio? Fue lo único que pudo articular. ¿De verdad puede? Totalmente en serio, asintió Regina. Es lo menos que puedo hacer después de que ayudaron a mi hija. ¿Y su entrevista? Recordó Valentina. ¿Cómo le fue? Bien. Regina se encogió de hombros. Prometieron llamarme en un par de días. Pero, sinceramente, no estoy segura de querer trabajar ahí. La empresa me pareció algo fría, sin alma. Así que si no me llaman, no me voy a poner triste. En ese momento, sonó el timbre. Son ellos. Mateo miró el reloj. Los franceses eran puntuales. Pues vamos a recibir a los invitados. Regina se arregló el cabello y enderezó los hombros. Démosles una auténtica bienvenida. Mateo abrió la puerta. En el umbral estaban los 4 franceses, encabezados por Monsieur Dupont.
Vestían un poco menos formales que durante el día, sin corbata, con suéteres y sacos. Bonsoir, Monsieur González, saludó Dupont, tendiéndole la mano. Estamos muy contentos de aceptar su invitación. Buenas noches. Señores, respondió Mateo, estrechando la mano de cada uno. Por favor, pasen. Regina se paró a su lado y comenzó a traducir los saludos y las respuestas. Los franceses, al verla, se animaron notablemente. Ahora podían hablar en su idioma nativo sin esfuerzo. Poco a poco, comenzaron a llegar los demás invitados. Javier llegó con su esposa Olga y sus 3 hijos. Sergio y Tatiana, amigos de Mateo, trajeron una botella de un buen tequila reposado. Unos cuantos colegas más del negocio en total. Unas 15 personas se reunieron en la espaciosa sala. Mateo los presentaba a todos. Regina traducía, y pronto el ambiente se volvió completamente relajado. La gente reía, conversaba, compartía anécdotas. Los niños corrían por la casa, jugando a las escondidas, mientras los adultos se reunían alrededor de la gran mesa que Valentina había preparado con tanto amor. Amigos, dijo Mateo, levantando su copa cuando todos se sentaron. Gracias por venir a compartir este día conmigo. Hoy cumplo 38. Y este es, probablemente, el cumpleaños más extraordinario de mi vida. Regina traducía sus palabras a los franceses. Y ellos asentían con aprobación. Esta mañana recibí el mejor regalo de todos, continuó Mateo. Y Valentina se sonrojó, entendiendo a qué se refería. Y por la tarde, el destino me cruzó con una persona increíble. Una pequeña niña llamada Carolina, que no solo necesitaba ayuda, sino que ella misma me ayudó en un momento crítico. Carolina, sentada junto a su madre, sonrió tímidamente. Y esta noche, entendí que lo más importante en la vida no es el dinero, ni el éxito, ni los contratos. Mateo miró a su esposa, y luego a sus invitados. Lo más importante son las personas. Las que están a tu lado en los momentos difíciles, las que le tienden la mano a un desconocido. Las que hacen de este mundo un lugar un poquito mejor, simplemente por existir. Por la gente, levantó su copa Sergio. Por la bondad, añadió Tatiana. Por la familia, dijo Valentina. Y Mateo le apretó fuerte la mano por debajo de la mesa. Todos brindaron y comenzó el festín. Valentina trajo una fuente con la aromática birria, ensaladas, botanas y, por supuesto, una montaña de empanadas de guayaba. Dupont tomó una, le dio un mordisco, y su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. Empezó a hablar rápidamente en francés, y Regina se echó a reír. El jefe de la delegación dice que nunca ha comido nada más delicioso que estas empanadas, tradujo. Y que si abre usted una panadería, él está dispuesto a invertir en ella también. Todos se rieron. Valentina se sintió halagada. Dígale a Monsieur Dupont que es una receta familiar, dijo ella. Y que el secreto es cocinar con amor. Regina tradujo. Dupont levantó su copa en señal de agradecimiento. La velada transcurrió de manera ligera y natural. Las conversaciones saltaban de un tema a otro, de los negocios a los viajes, de la política a la gastronomía, de los recuerdos a los planes para el futuro. Los franceses contaban chistes sobre París. Javier compartía historias del rancho. Tatiana intentaba enseñarle a Dupont brindis en español, y él, a su vez, le enseñaba a ella la pronunciación correcta de palabras en francés. Carolina estaba sentada entre su mamá y Valentina, feliz y contenta. Comía empanadas, escuchaba las conversaciones de los adultos y de vez en cuando le susurraba algo al oído a su madre. Regina traducía, sonreía, a veces añadía algo de su propia cosecha. Y Mateo no dejaba de asombrarse de lo natural y profesional que era en su papel. Cuando la noche llegaba a su fin y los invitados comenzaban a prepararse para irse, Dupont pidió la palabra. Se puso de pie, con la copa en la mano, y pronunció un discurso en francés. Regina traducía simultáneamente. Señor González, Madame González, comenzó. Vinimos aquí con intenciones de negocios. Planeábamos evaluar su proyecto desde el punto de vista del beneficio financiero, los riesgos y las perspectivas. Pero hoy hemos visto algo más. Paseó la mirada por los presentes. Hemos visto una verdadera familia. Y por familia no me refiero solo a ustedes dos, asintió hacia Mateo y Valentina, sino a todos los aquí presentes. Nunca nos habíamos sentido tan a gusto en un país extranjero. Sus valores familiares, su sinceridad, su disposición a ayudar a desconocidos, eso es lo que tanto falta en el mundo de los negocios de hoy. Regina seguía traduciendo, y en la sala se hizo el silencio. Por eso, hemos tomado una decisión. Dupont sonrió.
Estamos de acuerdo en firmar el contrato con ustedes el lunes. Es más, estamos dispuestos a aumentar el monto de la inversión en un 20%, porque no solo creemos en su plan de negocios, creemos en usted como persona. Mateo sintió un nudo en la garganta. Se puso de pie e hizo una reverencia. Gracias, fue lo único que pudo decir. Muchísimas gracias. Los franceses se acercaron uno por uno. Le estrecharon la mano. Lo abrazaron. Valentina se secaba las lágrimas de felicidad. Los invitados aplaudían. Cuando por fin todos se fueron y en la casa solo quedaron Mateo, Valentina, Regina y Carolina, reinó un bendito silencio. Estaban sentados en la cocina, terminando el té y las últimas empanadas. Regina, se dirigió Mateo a ella. Quiero hacerle una propuesta. ¿Cuál? Ella lo miró con curiosidad. Le propongo que ya no vaya a más entrevistas de trabajo, dijo Mateo seriamente. Ahora sí que voy a necesitar una traductora. Una traductora de planta. Que trabaje en mi empresa. ¿Está dispuesta a trabajar conmigo? Regina guardó silencio unos segundos, mirándolo con los ojos muy abiertos. ¿Habla en serio? Exhaló finalmente. Totalmente, asintió Mateo. Discutiremos el sueldo, las condiciones, el horario, pero ya vi cómo trabaja. Es una profesional, y lo que es más importante, es una buena persona, y yo quiero trabajar con gente así. Entonces, con mucho gusto, sonrió Regina, y Mateo vio que sus ojos brillaban con lágrimas. Gracias por todo. Cuando Regina y Carolina se fueron, prometiendo volver al día siguiente para discutir los detalles, Mateo y Valentina se quedaron solos. Se sentaron en la sala, acurrucados en el sofá. ¡Qué día tan increíble!, susurró Mateo. Y yo que llegué a pensar que Carolina era muda. No dijo una palabra en todo el camino. Es una niña asombrosa, inteligente, buena, valiente. Hay que invitarlas más seguido. Claro que sí, aceptó Mateo. Regina también me cayó muy bien. Creo que nuestras familias se harán amigas. Yo también lo creo. Valentina apoyó la cabeza en su hombro. ¿Sabes? Creo que no fue una coincidencia que te encontraras con Carolina justo hoy, en tu cumpleaños, el día que nos enteramos de lo del bebé. Quizá, dijo Mateo pensativo, quizá sea una señal de que todo va a estar bien. El lunes por la mañana, Mateo firmó el contrato con los franceses en la oficina de su empresa. Dupont y sus colegas seguían igual de amables y abiertos. Apretón de manos, felicitaciones, una copa de champaña para celebrar. Todo salió perfecto. Regina estuvo a su lado, traduciendo documentos, ayudando con los trámites. Después de la firma, se convirtió oficialmente en empleada de la empresa de Mateo González. Pasaron varias semanas. Regina y Carolina se convirtieron en invitadas frecuentes en la casa de Mateo y Valentina. Las mujeres se hicieron amigas. Cocinaban juntas. Salían a pasear. Hablaban de libros y películas. Carolina llamaba a Valentina tía Vale y esperaba cada visita con impaciencia. Y Mateo se alegraba de lo bien que había salido todo. El negocio se expandía. El contrato con los franceses abría nuevos horizontes. Y en su vida habían aparecido nuevos amigos. Verdaderos. Sinceros. De esos en los que se puede confiar. Y cada vez que miraba a Valentina y pensaba en el bebé que venía en camino, Mateo recordaba aquel día. El día en que una pequeña niña en la carretera le cambió la vida para mejor.